Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, ya estamos de nuevo aquí, como se los prometí. Vamos a ver la segunda parte del taller del temperamento colérico y bueno, melancólico. Así que vamos a seguir en el nombre de Cristo Jesús, pero antes de seguir, vamos a orar, que sea Dios trayendo la revelación, que sea Dios actuando en nuestras vidas y bien ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, declarando cielos abiertos, Señor, decretando cielos abiertos, que sea, Señor, tu presencia la que desciende en este lugar, la que desciende, Señor, aún traspasando tiempo y distancia. Ahí donde estamos, Señor, sea tu presencia llenando tu fuego, tu Espíritu Santo de Dios, trayendo revelación, Señor, quitando todo velo, quitando todo lo que estorba en nuestras vidas para poder entender tu palabra, para poder entender este taller en el nombre de Cristo Jesús, declarando, Señor, que somos libres en esta hora. Y también, Señor, pedimos audiencia, rompiendo en esta audiencia, Señor, en tu tribunal, toda acta, todo pacto, todo título, toda legalidad que las tinieblas tienen en nuestra contra, Señor, hoy lo atamos. Hoy lo encadenamos y lo enviamos al abismo y rompemos con ellas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, también ya sentadas y posicionadas en los lugares celestiales en ti, Cristo Jesús, donde está nuestra autoridad. Y desde ahí comandamos ya esta batalla y también pedimos y activamos ángeles de tu trono, Señor, que desciendan para atar y encadenar a todo espíritu inmundo, principado, potestad, gobernador de tiniebla o toda hueste de maldad que se mueva en las regiones celestes o aquí en la tierra, en los aires y en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús, declarando, Señor, que hoy es un día de libertad, un día de sanidad espiritual, de alma, física, en el nombre de Cristo Jesús, declarando la victoria desde ya, Señor, atando venganza, retaliación, ataque, contraataque, todo espíritu de muerte, de accidente y todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, de nuestras familias. También rompemos las actas que están en contra de ellos, de los seres que amamos, de nuestros familiares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la sangre del Cordero, la sangre de Cristo sobre nuestra cabeza hasta las plantas de los pies, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo lo que es el taller del temperamento y vamos a ver ahora cuáles son las fortalezas y las debilidades del colérico. ¿Ok? Dice que las fortalezas del colérico son que es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decisivo y un gran líder. Pero su debilidad del colérico es frío, no es emocional, es súper autosuficiente, es impetuoso, es dominante, dice que es muy sarcástico y muy cruel. Es muy cruel, así que esas son las debilidades y vamos a romper en nuestras vidas si existen alguna de estas causas en el nombre de Cristo Jesús. Y del melancólico, sus fortalezas son que es muy dotado, analítico, es buena persona, es abnegado, trabajador y autodisciplinado. Pero su debilidad es variable, se denomina autocentro, propenso de persecución, del ira de persecución, vengativo, susceptible, teórico, crítico, sociable y negativo. Así que estas son las fortalezas y debilidades del melancólico, con cuál nos identificamos, cuál de estos detalles de los temperamentos pueden decir que están dentro de nosotros, o algunos del colérico, otros del melancólico, y a lo mejor si se perdón, a lo mejor en nosotros temperamentos sanguíneos y podemos también tener alguno de estos tipos características en nuestra vida. El temperamento pues se combina con otro temperamento. Él puede variar, podemos tener dos, pero uno puede sobresaltar. El primario es el que sobresalta, dejando al otro
en el segundo término, en el secundario, en el segundo lugar. Podemos tener hasta 20, 30 fortalezas o hasta 20, 30 habilidades. También puede variar. ¿Por qué? Porque podemos tener todo eso, porque como se juntan o varían los temperamentos en nosotros, tanto las habilidades y las debilidades del melancólico o del colérico, si estuvieran mezclados, se juntan todos esto y por lo tanto tengo 20 fortalezas, 20 debilidades, ¿es verdad? Por eso podemos tener bastantes características ahí del temperamento. ¿Cómo podemos fortalecer estas debilidades? Algunos detalles ya lo vimos, ¿verdad? En el otro taller de que hablamos cómo pueden ser fortalecidas por Dios, ¿verdad? Siempre todo, si vemos por nuestra fuerza, pues como que a veces nuestra fuerza no nos dan y a veces sí podemos ser bien definidos, determinantes de decir esto no lo quiero y esto lo voy a cambiar en el nombre de Jesús y lo hacemos. ¿Por qué? Porque son como metas que nos ponemos en nosotros mismos para mejorar, no para empeorar o para dañar o para hacerle creer a alguien que sí podemos, no. Todo esto tiene que ser por nosotros mismos, cambiar por nosotros mismos y también para no dañar a las personas que están a nuestro alrededor, porque podemos dañar en base a nuestro temperamento, a base de nuestros caracteres, de nuestras personalidades. Muy bien, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si algo está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recuerden, muchos nos podemos preguntar, ¿ya aceptamos a Cristo? Algunos bastantes años antes, otros menos, otros apenas estamos bien chiquititos, otros están más chiquititos que yo, ¿verdad? Pero dice, si esto que dice que nueva criatura soy, ¿por qué sigo padeciendo? Dice, o ¿por qué sigo teniendo cosas allí? ¿Por qué siguen surgiendo? Si acepté a Cristo y ya soy una nueva criatura. Realmente esta palabra es verdad. Toda la palabra de la Biblia es verdad. Solo son las acciones, hacerlas nuestras, ¿verdad? Hacerlas que funcionen. Es como en Colosenses, de que dice que se rompieron las actas, Cristo se las llevó a la cruz, derrotando a los principados, pero para que eso sea efectivo uno tiene que accionar. ¿Y cómo accionamos? Rompiendo, renunciando a todas esas actas que no sean contrarias. Entonces esto también igual, son nuevos, somos nuevas criaturas, se supone, en Cristo Jesús cuando lo aceptamos, pero si siguen teniendo ahí cosas, es que en realidad no ha dejado ir el viejo hombre para que surja el nuevo hombre. Entonces, nosotros tenemos que cambiar qué hábitos, costumbres, cosas que están allí. Muchas veces son cosas que no nos queremos despojar porque, ay, no, es que a mí me la enseñaron así y son así. Y creemos tener la razón de que son así, son así, son así. Es como meternos en un cuadrado ahí de decir, no, es que esto es así. Por ejemplo, si yo sé manejar un sistema, pero vienen y me cambian ese sistema y dicen, no, ahora tienes que entrar a este programa. No, no, es porque este programa es de Google, este programa sí es bueno este programa. ¿Por qué? Porque ya está la persona allí familiarizada y le cuesta, ya vimos una de las características del melancólico, le cuesta hacer cambios porque se enseñaron a que así, así y porque así funciona, pero también debemos de ser abiertos de mente, de cambiar, de entrar a nuevas revelaciones, a nuevos proyectos, a nuevas formas de enseñamiento, de enseñarse. Por eso Pastora Dina nos dice que qué difícil es cambiar mentes adultas, porque el adulto ya está estructurado, ya está formado, y muy difícil arrancar
esa estructura para traer una nueva. Por eso nos es más fácil en los niños, en los adolescentes, aún todavía en los jovencitos se abren. ¿Por qué? Porque tienen una mente abierta, fresca, nueva de sí, sí, sí. Sin embargo, una persona ya con una experiencia de vida, ¿sí? Con algo que fue enseñado, estructurado, es difícil quitarlo. Pues dice que la religión es difícil, ¿verdad? Cuando hay religión, yo le digo de verdad a la madre, creo que me gusta más traer nuevos, ir por los católicos, porque cuando mi experiencia que Dios me puso a liberar a mi barrio, de verdad, todos eran católicos, todos bien obedientes. Cuando yo les dije repitan, ellos repetían, sacaban su bolsita, se inclinaban y de verdad que yo el cristiano a veces lo veo pasmadeando para acá, viendo para allá, haciéndose como loco. Yo no tengo nada, yo ya soy de Cristo, como dice aquí, ya soy nueva criatura, ya pasaron las cosas viejas y ya son todas nuevas. Y en verdad tenemos en el interior estructuras de hábitos, de educación, de costumbre allí que no queremos soltarlas. Se nos hace difícil, el alma se le hace difícil salir de esa zona de confort, pero hay que salir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o Dios o Cristo son una renovación cada día en nuestras vidas, traen cosas nuevas. ¿Cómo quieren que nos revele si nosotros no nos prestamos, no nos abrimos nuestra mentalidad, nuestra fe, nuestra creencia a Él, como si nosotros no le damos el permiso de cambiar esa estructura? Muy bien, dice, el temperamento nunca cambia, porque son genes que ya traemos de nuestros padres dentro de nosotros. Como tu apariencia física jamás la vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque pues es algo que ya está ahí innato, es algo que ya está física desde el nacimiento. Eso no se puede cambiar. Que no se puede cambiar en el temperamento también de nuestro genes, la estatura. Ya eso es lo que carecí. Hasta allí quedé. Así iré a la presencia de Cristo con esta estatura, con esta cara, con este físico de cuerpo, con esta fisonomía. Vamos a ir así. Así que por eso amémonos, querámonos, digamos somos lindos, aunque a lo mejor no lo seamos, pero todos somos lindos en el nombre de Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos somos bellos, hermosos y preciosos. Amémonos, siempre nos miraremos nuestra hermosura. Dice, ¿Él puede influenciar en nuestra vida actual? Claro que sí. Dice que desde la niñez, desde la adolescencia, influencia. ¿Por qué? Porque como fuimos estructurados desde niños, somos lo que somos hoy en día, lo que somos hoy en la actualidad. También qué puede variar o qué puede influenciar en nuestro temperamento, el ambiente, la vida en nuestra casa, en nuestro hogar, la educación y las motivaciones que pudo haber habido en nuestro crecimiento, en nuestras etapas de crecimiento, en nuestra vida personal. También dice en cómo fuimos instruidos en la infancia, cómo tuvimos amor paterno, materno, qué experiencias pudo haber habido en nuestro crecimiento, qué hábitos, qué disciplina o autodisciplina, qué es lo que nos motivó a tener a influenciar en este temperamento, que puede influenciar también en la actitud mental, en nuestra salud y en nuestro comportamiento. Estas cosas se pueden controlar nada más, ¿verdad? Podemos controlarlas. Algunas sí se pueden cambiar, otras no se pueden cambiar. Como dijimos, la característica física o estatura, eso no se puede cambiar, pero los hábitos, la forma en que fuimos educados, la disciplina que tengamos, eso sí se puede ir cambiando, a veces hasta la forma de pensar, ¿verdad? Cuando ya entramos en una revelación de Dios, en un ambiente sano, en un ambiente espiritual totalmente diferente a la que estuvimos, pueden cambiarse esos detalles, esos hábitos en nosotros, eso sí puede cambiar. Pueden ser controladas estas tres cosas por el alma, el corazón y los pensamientos. Eso es lo que puede controlarnos en ese aspecto. Eso es lo que puede controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad o
que puede influenciar o puede controlar todas estas cosas que tuvimos de hábitos de educación. Esto es lo que influencia en el alma, el corazón y el pensamiento. Así como cuando Dios creó a Adán, que lo hizo diferente a las otras criaturas, ¿verdad? Lo hizo con una alma, le dio una alma y esta alma tiene la capacidad para, para la capacidad para hacer tantas cosas, para entender tantas cosas. O sea, tenemos una mente amplia de poder volver a tal vez aprender, desaprender algo para aprender algo, educarnos en algo que nos educaron mal, volvernos a educar en esa área. Podemos nuestra alma tiene la capacidad, el alma está capacitada para obtener cosas nuevas, solo que es el ser humano el que no quiere, el que se encierra en su alma de decir no puedo, ¿sí? No puedo o no quiero, ¿verdad? Mientras la persona no quiera cambiar, pues nunca va a poder, porque todo se puede, como dice la palabra, todo puede en Cristo que me fortalece. Así que si Él me fortalece, Él está conmigo, claro que puedo, porque el ser humano está capacitado para las cosas totalmente extremas. Por eso esta escuela es una escuela de milicia y un soldado de milicia está hecho ¿para qué? Para las cosas extremas. Entonces estamos capacitados. Miren, ahora que fuimos a Islandia, impresionante cómo el ser humano, la persona se adapta a la naturaleza, al ambiente, ¿sí? Ahí están capacitados en ese frío tremendo, en esos tipo de vida, ¿entienden? La tierra cómo está allí, toda volcánica, ¿sí? Y sin embargo tuvo la capacidad y venció a la naturaleza. El ser humano tiene mucha capacidad, es demasiado capaz. Por eso el diablo lo sabe y por eso el diablo toma a los seres humanos en la brujería, en la hechicería, en tenerlo en el pecado, porque sabe de lo que es capaz cuando quiere lograrlo. Y más si está en Cristo Jesús, wow, esa capacidad brilla en nosotros, brillaría totalmente. Como dicen por ahí, somos diamantes brutos, pero ¿cuál tenemos que ser? Formados, ¿sí? Limpiados, tallados, pulidos para poder obtener esa forma gradual, bella, bonita y ese brillo que se tiene que lograr como fuese una joya, ¿verdad? Y nos dice, el Marcos dice, pero antes dice que Jesús conocía bien de cerca la naturaleza humana, por supuesto, porque Dios nos creó y el Hijo sabe cómo nos creó y Él nos creó. Nadie jamás haya existido. Así es, Él es el único que nos conoce más que nadie en esta vida y en cualquier otra vida. Él nos conoce tal cual como somos y quiénes somos cómo ser, qué es lo que pone el hombre en primer lugar, todo nos conoce. El Marco 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida para poder ser bendecidos, para poder ser formados, para poder ser llenos de victoria en el nombre de Jesús. Bien, dice que son 4 aspectos los que se señalan en la naturaleza humana: el corazón, el alma, la mente y la fuerza. ¿Sí? ¿Cuáles son? 4 aspectos de la naturaleza humana son el corazón, el alma, la mente y la fuerza. El hombre natural, que viene siendo el corazón, es el centro, dice, de emociones, de sentimientos, de motivaciones, el cual el pensamiento puede estar conectado con el corazón.
Tal vez puede ser. El alma, dice, el fuente de la vida y de la voluntad que Dios ha dado a cada persona en su soberanía de la voluntad propia. Nosotros debemos de tener, perdón, la voluntad propia de decir sí cambio, sí quiero cambiar, sí soy cambiado, sí soy transformado. Tener la voluntad de no inclinarnos a hacer lo que a Dios no le gusta o traer pecado, sino inclinarnos a las cosas buenas, a las bendiciones y a bendecir a otros en el nombre de Cristo Jesús. Dice las fuerzas. Esto se refiere a la parte que procede del hombre, aquello que es visible, o sea, fuerza física, sí, a veces hay fuerza emocional que debemos de tener. Hay mucha gente que tiene mucha fuerza, que es muy fuerte y pasa una y otra situación emocional, una más grande que la otra, cada día más grande, y la va pasando. Sin embargo, va yendo de victoria en victoria. Y bueno, eso solo en Cristo Jesús, vamos así de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta vencer en el nombre de Jesús. En la mente, dice, bueno, la mente es un órgano del cuerpo en el cual contiene 12.000 millones de células cerebrales, perdón, y la manera en que se llenan estas células influencia tus pensamientos, lo que a su vez influencia lo que hace. Imagínense 12 millones de células cerebrales en nuestra mente. Por eso es que la mente camina tan rápido, piensa tan rápido y por lo regular piensa cosas más negativas que positivas, ¿verdad? No sé por qué nos pasa eso, que siempre son más negativas que positivas. Pero imagínense, yo una vez me hicieron un estudio más bien en el oído porque tenía un problema de vértigo. Tengo el problema de vértigo, pero sé que en el nombre de Jesús se quitó. Ya no me lo he revisado, pero sé que se quitó. Ya no me ha pasado esos ataques tan fuertes de mareo. Entonces me hicieron un estudio, me pusieron unos aparatitos aquí y me dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba en tu cerebro. Y perdón, el doctor, el especialista me estaba haciendo preguntas, me dice, bueno, muy bien, te voy a hacer este tipo de preguntas, a ver qué tan hábil qué tal me las respondes. Primero me puso a contar de dos en dos hasta como al 200 y se lo dije tan rápido y bueno, y las otras preguntas no las recuerdo y me las hacía y yo se las contestaba y se las contestaba y me decía, nunca antes había visto un cerebro así, camina tu cerebro a 1000 por hora, me dice, o sea, piensa tan rápido y es verdad, yo luego me hago rápido un panorama allí, una historia en un 2x3 como dicen en una telenovela, pero ya en Cristo Jesús he sido más tranquila, pero antes pensaba. Se movía tanto mi mente, mis pensamientos, mi cerebro, era impresionante, pero vamos mejorando en el nombre de Jesús. Y bien, bueno, dice que también está ligado los pensamientos, está ligada al alma y al corazón. Esto es la naturaleza, la carne del ser humano, esa es su naturaleza. Bueno, y si el Espíritu de Dios pues no está dentro, dice, ¿qué experimenta regularmente un ser humano? ¿Qué experimenta cuando Dios no está? Que resalta más lo natural, resalta más lo almático, la mente, resalta más el corazón. ¿Qué es? Siempre está ahí la culpa, el temor, el vacío, la miseria, la carencia de propósito, la confusión y tantas cosas negativas que es lo que está allí estorbando en nuestra vida, es lo que está allí dando vuelta tanto a nuestro pensamiento, ¿verdad? Eso es lo que se viene siempre, el temor, el vacío y todas esas cosas del alma que están allí anidadas, pero la vamos a sacar en el nombre de Jesús. 3 formas o estilos muy resaltantes hoy en la vida moderna. ¿Qué son esos 3 estilos posibles? ¿Saben cuál es? 1, la culpa.
el temor, como ya lo habíamos hablado un poquito, la miseria, la carencia, el propósito, la carencia de propósito, perdón, la confusión. Eso es lo que está allí en el hombre natural. Eso es uno, la naturaleza. Lo autocontrolado. ¿Qué es lo autocontrolado? Puede ser la frustración, la confusión, tanta turbulencia, culpa e impotencia en la persona. Y tres, cuando el cristiano está bajo el control de Cristo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que predomina? La paz, el perdón, el poder, el gozo, el amor y la vida abundante en Cristo Jesús. Vean la diferencia, cómo estar en Cristo, todos los beneficios o las bendiciones que hay, pero estar en la naturaleza del hombre o en la naturaleza del ser humano nos trae tantas complicaciones, tantas cosas. Dice, el poder para cambiar, sí podemos cambiar, siempre y cuando tengamos la voluntad de cambiar. ¿Qué diferencia hay cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros? Viene sobre ti, reside en ti. ¿Cuál es tu apariencia? ¿Cuál es? Desafortunadamente, dice, no te envuelves tan inteligentemente. A veces no hay cambios cuando Dios no está allí. Tus emociones son a flor de piel. Mas el Espíritu Santo, cuando mora en ti, cuando está allí, cuando reside, Él siempre trae la estabilidad emocional. Él controla las emociones porque nosotros le hemos dado el permiso para controlar nuestra vida. Dice Pablo, la describe de esta forma, dice en Gálatas 5, 22, 23, dice que el Espíritu Santo o los frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Tales de estas cosas no hay ley. Son cosas que debemos controlar, son cosas que deben de estar en nuestro dominio propio, ¿verdad? Dice, cuando se estudia estas situaciones o estas fortalezas, descubrimos que nuestras fortalezas son súper positivas. ¿Por qué? Porque Dios las provee. Porque esas fortalezas emocionales o temperamento está controlado desde el principio, está controlado en Cristo Jesús, porque lo que era natural ya no es natural, sino es espiritual. Y realmente nosotros somos espirituales, debemos de ser más espirituales. Cuando Adán estaba en el huerto era totalmente espiritual, había inocencia, había temor a Dios, amor. Sin embargo, cuando hace la caída, pues hay un alejamiento de Dios. Dice que Dios todos los días caminaba con él, pero cuando desobedece y entra en el pecado, bueno, Dios se alejó de ellos. Dios se alejó literalmente. Pero bueno, en cualquier temperamento que tengamos, si mora el Espíritu Santo, Él manifiesta sus características espirituales en nosotros, que son estas: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la fe, la mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es lo que debe de morar en nosotros, lo que debe de estar allí y despojarnos de todas esas emociones negativas para tener puras emociones positivas. El temperamento y sus emociones, dice, muy bien. Lo que es el ser humano, ¿qué es? Primeramente, ¿qué es? ¿Y qué es lo que más fluye? Emocional, ¿verdad? Eso es lo que predomina en nosotros. Es muy radical
lo emocionalistas que podemos ser, las emociones, cómo nos pueden dominar, afectar en las áreas de nuestra vida, cómo pueden estar allí arraigadas, controlando, pero no controlan para bien, siempre controlan para mal. Las emociones cuando dominan en nosotros, dominan para mal, casi no dominan para bien. Cuando dominan para bien es porque realmente Dios está allí. Y bueno, siempre está, las emociones siempre están controlando ¿qué? La mente, la voluntad y el cuerpo. Las emociones, que es el alma, ¿verdad? Realmente estamos hablando que el alma es el que predomina en nosotros. No importa si la persona es súper inteligente, súper dotada, llena de dones, no importa, pero si fluye más el alma, está dominando más ella, ¿verdad? Y hasta puede quebrantar, puede apagar, puede llevarnos a la derrota, nos puede llevar las cosas almáticas, el alma nos puede llevar a la derrota, mas sin embargo el Espíritu nos lleva ¿qué? A la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque la mente es tan creativa y empieza a dominar mucho emocionalmente. Y esa creatividades, bueno, a veces ser tan creativa no es tan bueno. A veces hacer creativas, pero siempre y cuando todos estemos en lo espiritual. Y no creativa, sino revelación del Espíritu Santo. Muy bien, dice que nuestras emociones son particularmente muy fuertes y muy poderosas en la edad de entre 14 a 24. Pero a veces podemos vernos en esta edad y somos tan inmaduros, tan infantiles, que entonces estamos viendo que el que está dominando es el alma, ¿verdad? Aún cuando estamos en esta edad. Y dice que de los 65 a los 80, dice, las personas ya emocionales son enfermas, tienen muchas enfermedades, ¿verdad? Allí físicas. ¿Por qué? Porque están siendo dominadas por el alma, están tan dominadas con tantas cosas, odio, rencor, resentimiento, tantas emociones que hay allí en el ser humano que destruyen nuestra vida, que destruyen nuestra vida, tanto física como espiritual. En Proverbios 17:22, el corazón alegre, dice, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Tremendo, ¿no? Vean cómo si literal puede dañar nuestros órganos físicamente, las emociones pueden traer enfermedad. Muchas veces están la gente enferma de corazón, de problemas de gastritis, colitis, una de la alimentación y otra, pero la más grande predominación en un ser humano de la enfermedad es por las emociones, por lo que hay dentro allí que no se ha soltado, que no han perdonado, que no han dejado ir el pasado y que sigue allí predominando, resaltando en el ser humano. Dos principales emociones que atacan nuestra vida y que son uno de los factores muy relevantes que vienen a dañar nuestro estado emocional, que vienen a dañar nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Cuáles son? Dice que la ira y el temor son dos causas muy grandes aquí en cada uno de nosotros. Dice que todos nosotros experimentamos muchas emociones, dice, a lo largo de nuestra vida, pero puede variarse en dos raíces. Y las dos raíces son, ¿qué? La ira y el temor. La Biblia nos advierte que podemos ir en contra, apagar y constrictar al Espíritu Santo en nuestra vida debido ¿qué? Al temor.
en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 19. Está siempre gozoso, dice, orad sin cesar, dar gracias a Dios para que vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el espíritu. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que estar todo el tiempo allí pidiendo, orando a Dios, que sea Él dominándonos, que sea Él controlándonos, que sea Él morando en nosotros para no apagar nuestro espíritu ni apagar el Espíritu Santo en nosotros. El temor dice que es una de las primeras emociones que pudo surgir en el ser humano. ¿Dónde? En la caída. Cuando Adán dijo, tuve miedo debido a que había desobedecido a Dios. Tuvo miedo, imagínense, tuvo temor. Desde entonces, dice, han sido miles de millones de los que conocemos con temores inducidos, ¿por qué? Por la culpa. Es lo que predomina en el temor. Nos hace sentir culpables, nos hace sentir que nosotros tenemos toda la culpa allí. El temor trae con él, ¿qué trae el temor? ¿Alguien podría allí pensar qué trae? 1. Preocupación, ansiedad, indecisión, trae tiroides, lejanía, soledad, agresividad, duda, soberbia, depresión y arrogancia. Eso es lo que puede traer el temor en nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo entré en el miedo, ya algunos han escuchado mi testimonio, cuando entré en el miedo, que estábamos en las guerras espirituales con Pastora Dina, cuando al principio se vino lo de la pandemia, ella hizo un grupo especial que se llamaba Guerreros en Acción y bueno, gloria a Dios, fui llamada a ese grupo y una de las compañeras me empezaron a meter temor que poder ir en el espíritu era de brujo, hechicero. Entonces yo empecé a entrar en temor, decía, yo no quiero ir, yo apenas estoy empezando, no me quiero condenar, si esto es de brujo yo no lo quiero. Entonces el temor me llevó a agrandarme y agrandarme. Entonces un día me arrodillé y empecé a orar y dije, Señor, Dios mío, quítame este temor. Yo me siento así, yo no quiero ir a esto. Cuando baja Cristo con sus ángeles, baja Satanás con sus demonios y él me agarra del moño, del cabello, me lleva espiritualmente al tribunal de Dios, me lanza allí en el tribunal, me tiró como si fuera la nada, caí cerca topé en la silla del juez que era Dios. En ese momento era juez y solo miraba una luz y escuchaba su voz y me dice, ¿qué tienes que decir a eso, hija? Y Satanás sacó un pergamino y decía allí miedo, miedo, temor, inseguridad, incredulidad y bueno, un montón de cosas que yo ya no las alcanzaba a ver y hoy entiendo que esto es lo que traía toda esa acta, temor, preocupación, ansiedad, ¿sí? Indecisión, si voy, si no voy, empezarme a sentirme sola, a tener dudas de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero Dios me dijo, ¿qué tienes que decir? Yo le dije, es verdad, tengo miedo, miedo de ir en el espíritu y que no es tuyo, miedo a estar cometiendo un error y me vaya a condenar. Y le dije, pues yo no quiero ir y no sé cómo decirle a Dina Santa María que no quiero ir porque tengo miedo. Y me dijo, muy bien. Me dijo, Cristo se acerca como abogado y me dice, ¿qué tienes que hacer, hija? Y yo le dije, bueno, tiene razón, romper el acta y renunciar al miedo. Y empecé a renunciar y a romper el acta. Satanás sale como un torbellino. Entonces ahí Dios me dice, muy bien, le dice a los ángeles, quítenle la carga, me quita la carga. Y me dice, muy bien, si tú no quieres ir, no vayas, dice. Dile a Dina que no quieres ir. Se va a enojar contigo, dice, pero si tú no quieres, no lo hagas. Yo te di libertad, dice, te di albedrío y tú escoges si vas o no. Pero antes de irte, quiero decirte lo siguiente. Me tienen cansado ustedes los evangélicos. Yo casi le decía, pero yo voy empezando. Me dice, tienen cansado los evangélicos. ¿Por qué? Dice, porque todo se lo dan al diablo y todo es mío. Dice, ¿y quién fue a la santa ciudad en el espíritu? Y dije, a Ezequiel. Y fui en el espíritu y dijo Juan, fui en el espíritu y dijo,
Daniel fue en el espíritu, ¿entiende? Yo no me sabía esos versículos, pero sin embargo Dios ahí me lo estaba revelando. Dice, eso es mío. Los brujos sí pueden ir desdoblado a destruir, a enfermar a la gente, ¿sí? A dividir a la gente, pero yo no puedo hacerlo para sanar, ¿verdad? Porque ustedes todo se lo delegan a Él y nada hizo Él. Todo es mío, todo me corresponde, solo Él imita. Entonces dije yo, bueno, si eso es tuyo, yo lo quiero. Así que no entremos en temor. Fui confiada y dije, esto es de Dios, a Dios le agrada, iré en el nombre de Jesús y seguiré yendo. ¿Por qué? Porque Él a eso me ha llamado. Ese es el propósito de Dios en mi vida y su propósito y su voluntad son buenas, agradables y perfectas. Y por lo tanto, aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. El temor, dice, se alimenta de sí mismo y es verdad. El temor empieza y luego aumenta al miedo, al terror, ¿sí? A la ansiedad hasta volverte a la locura. Provoca enfermedades físicas que a su vez incrementan temores y genera un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va aumentando el miedo en cada persona. ¿Cómo vencer el temor? Aceptar que tienes un problema, confrontarlo. Dice en Romanos 14, 22, 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, dice, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Para el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe. Dice, y todo lo que proviene de la fe es pecado. Así que confiesa el temor como un pecado y si no lo justifiques. En primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios limpia el pecado. Dios activa en nosotros la bendición. Pídele que te quite el temor. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dice, pedir la llenura del Espíritu Santo en Lucas 11, 22, 23. Pero cuando viene otro más fuerte, dice, que él y lo vence, dice, le quita todas las armas en que confiaba. Reparte el botín, y el que no está contigo contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad? Entonces, por eso hay que pedir que sea Él siempre llenándonos para estar con Él, para vencer las batallas en el nombre poderoso de Jesús. Dice, tener fe y dar gracias a Dios por la victoria de vencer el temor. En primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta convencernos y haber ganado la batalla en el nombre de Cristo Jesús. La otra es la ira, dice, fue la causa de la primera contienda familiar que, como recordamos, que llevó a Caín. La ira, ¿verdad? La ira lo hizo cometer que un asesinato. Y eso se ensañó literalmente en el corazón de Caín, la ira, ¿sí? El celo, la envidia. Eso hizo que hubiera en Caín hacia su hermano Abel, dándole muerte a Abel por causa de ese temperamento, de eso que estaba dentro de él. Así que en la Biblia encontramos muchos y cientos de ilustraciones que afecta el temor y la ira en nuestra vida, ¿sí? En nuestras emociones. Así que por eso dice que no temas, no te perturbes, que no se perturbe nuestro corazón y dejad vosotros todas estas cosas que son la ira. Dios sabe
que el temor y la ira son totalmente una plaga en la humanidad, algo que está obrando implacablemente en la destrucción del ser humano, que lo limita a dimensiones potenciales al ser humano, a todo eso que Dios depositó en nosotros, nos debilita, nos baja, nos derrota, ¿sí? Este tipo de emociones, de iras, de temores en nosotros. Dice en Efesios 4, 30, 32, más que, bueno, echa fuera, dice, a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, dice. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Así es, no somos hijos de nadie, somos hijos de Dios. Y bueno, aquí es tomar lo que Dios nos ha dado, pero que domine el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice, todos aquellos que apagan al Espíritu debido al temor, lo contristan, o debido a la ira, el Espíritu tal, también se contrista. En Gálatas 5, 16, 18 dice, andad en el Espíritu y no te fatiguéis los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y lo que es contra el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quieres, dice. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por esta razón deberíamos examinarse cuidadosamente qué relación tenemos con Dios y cómo Dios controla nuestro temperamento heredado, ya hecho ahí emocional y de pecado, ¿verdad? Que Él sea siempre dominando el Espíritu Santo en nosotros. La ira que trae. La ira dice que trae amargura, malicia, envidia, rencor, intolerancia, crítica, venganza, odio, celos, ataques, murmuración, sarcasmo, implacabilidad. ¿Ok? La ira es hostil, es furia, ¿sí? Y es devastadora, ¿sí? Cuando esta predomina en nosotros, trae mucha maldad en un ser humano. Y bueno, por consecuencia, ¿vieron? Todo esto que trae la ira, hubo muerte en la familia. Caín mató a Abel por causa de la ira. Dice, y eso está en Génesis 4, 5, 8, ahí donde habla sobre cómo Caín mata a Abel, porque dice que Dios no le agradó la ofrenda de él, pero realmente Dios miraba su corazón, ¿sí? Y obviamente no va a agradar porque él iba con una competencia, iba allí a que sobresaltara su ofrenda y no iba realmente con el corazón. Sin embargo, Abel la llevaba con amor, con el corazón, con que solo Dios se deleitara en su ofrenda. La ira no solo destruye la vida, sino al hogar, la salud y a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque puede haber también mucha amargura reprimida en una persona a través de la ira, que no se puede controlar emocionalmente, se perturba, si vive perturbado. Ven cómo hay mucho matrimonio, muchos, y casi más la ira se da en los varones, pero también se da en mujeres, como hay violencia intrafamiliar en las casas, ¿verdad? Golpes, maltratos físicos, psicológicos. ¿Por qué? Porque allí ya hay un sentimiento de ira que no es de Dios, que hay que arrancar, que hay que quitar en el nombre de Cristo Jesús. La ira es pecado, sí es pecado. ¿Por qué? Porque en el momento que trae tantas cosas de odio, de celo, de ataque, todo eso son cuestiones de la carne, son cuestiones del alma, ¿verdad? Que hay que arrancar en el nombre poderoso de Jesús. En Salmos 37, 8, deja la ira, dice, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al hacer lo malo. Y bueno, hay varios, en Eclesiastés también está 7, 9,
no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de las legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Tremendo, ¿verdad? Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de provisiones. Y es verdad, muchas veces la gente puede vivir llena de lujos, pero hay tanto vacío, tanta soledad, tanta ira, tanta rabia, tanto celo, ¿verdad? Si tengas todo, es como estar en una jaula de oro encerrado. Y es mejor ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y qué bueno que tener toda esa abundancia, pero que haya felicidad, gozo, alegría dentro de nosotros para poder disfrutar de todas estas cosas, porque eso no nos hace disfrutar. El desamor, la amargura, el odio, el resentimiento realmente no nos hace disfrutar de las buenas vidas que podemos tener ahí, de las buenas cosas que podemos tener. Dice Proverbios 21:19, mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tremendo, preferible. Dice vivir allá en una tierra desierta que está con una persona de esa índole, llena de ira. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Debe de haber sabiduría en alguna de las personas. Si los dos son violentos, más de alguna tiene que tener que bajarse. Y eso es lo que Dios nos da el fruto de poder controlar todo eso y sacarlo en el nombre de Jesús y decir, bueno, hasta que nos calmemos a hablar, porque enojados se dice tanta cosa, se llega a los golpes, a veces hasta la muerte, porque se ciega, porque ya un espíritu inmundo tomó la voluntad y los lleva a cometer tal acto. ¿Cómo vencer la ira? Dice, muy bien, enfrentar a la ira como pecado. Ese es un paso muy gigante para vencerla y confrontarla, ¿verdad? Decir sí, es verdad, y no estarla justificando, ni explicando, ni nada. De decir esto no es incurable es normal, porque se dice que es normal, que porque el hombre tiene ese tipo de carácter, pero no es verdad. Más bien se aprovecha de algo innato para poder dominar los demonios en nosotros. Enfrentarse a la ira de uno mismo, decir sí es pecado, sí tengo que vencerla en el nombre de Jesús. Confesar que tu pensamiento o acto de ira, tan pronto como acontezca, hay que lo más rápido posible decir sí tengo un problema, sí tengo un acto de ira. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda iniquidad o de toda maldad. Pide a Dios que te quite, dice, todo pensamiento de ira. Así es, en primera de Juan 5:14-15, bueno, dice, Él nos asegura que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad de Dios, Él no solamente nos oye, sino que accede a esas peticiones. Y la otra es, dice, perdona a la persona que te ha suscitado alguna ira. A veces estamos tranquilos, pero hay gente que nos saca de esa paso, de ese control, ¿verdad? Que empieza también a meterse la ira. Dice en Efesios 4:32, dice, se nos instruye a perdonarnos unos a otros como Dios, dice, también nos perdonó a nosotros, como también nos ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Y 5, demos la gracia de la manera formal por cualquier cosa que te moleste. Siempre dar la gracia a las personas en lugar de molestarse. Bueno, está bien, recapacitar y madurar, ¿verdad? Esa es una forma de madurar del ser humano. De no molestarse, sino dar las gracias. Si ve a la otra persona molesta, bueno, pues yo me bajo, tranquilo, Dios vive en mí, mora en mí, en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios para los cristianos es siempre dar las gracias por todo. En primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y dice, concentrarse en la reflexión sobre las cosas positivas, incluyendo el amor, ¿verdad?
incluyendo el amor en los demás, en ti y dejando la ira. Dice, pues la mente humana puede tener un vacío allí y estarse ocupando de algo. Por eso cuando nosotros liberamos un vacío, no puede quedar vacío porque puede venir algo más allí a ocuparlo, ¿no? Que ocupe el Espíritu Santo. Cuando expulsamos, algo que lo llene es el Espíritu Santo. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y en esto es pensar. Siempre hay que pensar en lo bueno. A veces pensamos lo malo de la persona, o cuando hace algo creemos que es algo malo y en realidad no lo hizo por intenciones, sino se dio y nosotros estamos pensando allí mal. Mejor siempre pensar lo bueno, lo justo, lo puro, no tomarlo personal para que no venga a atacarnos a nuestra mente, a nuestras emociones, ¿verdad? Y por último, repetir y repetir, ¿verdad? Que Dios nos ha sanado, que ya no hay nada en nosotros, que se ha limpiado toda ira en el nombre de Cristo Jesús. De noche, de mañana y de tarde, hasta ver la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Dice, ¿hay control emocional en los órganos físicos? Sí. Dice que el control emocional está en el cerebro, en la tiroides, en el esófago, pulmones, corazón, hígado, vesícula biliar, en el colon superior y en el riñón. Y esto puede traer algunas enfermedades, úlceras de estómago, de intestino, como colitis, hipertensión sanguínea, problemas de corazón, hipopléjicas, arteriosclerosis, enfermedades renales, dolores de cabeza, perturbaciones mentales, diabetes, agotamiento y artritis. Todas estas enfermedades pueden aparecer por causa de las emociones. Dice, miren, yo aquí estaba viendo dibujito, si vemos allí, ay, no sé si se alcanza a notar, pero ahí vemos, dice que el estrés se da en el corazón, la angustia en el estómago, el resentimiento en el sistema urinario, la frustración en el páncreas, la ansiedad en la vagina, el enojo en el hígado, la tristeza en los pulmones, la preocupación en la cabeza. Así que si has tenido dolores, problemas, a lo mejor por algo allí está una preocupación, un estrés, una angustia y es lo que está trayendo alguna enfermedad, algún dolor, ¿verdad? Dice que a veces la necesidad de perdonar se puede notar en el cuello o en la espalda baja o en la espalda alta, perdón, puede sentirse como que te falta algo emocionalmente, como te falta un apoyo. En los codos a veces puede sentirse, dice, falta de flexibilidad. En las caderas puede tener temor al cambio o a tomar decisiones. Y en la cabeza que el estrés de la vida diaria, en los hombros es porque hay cargas excesivas emocionales. En las manos a veces tiene que ver con las amistades y a veces en las pantorrillas el estrés, el celo o en los pies puede también darse la depresión, la tensión, ¿sí? Entonces allí hay que analizarnos en el nombre de Cristo Jesús. Si nos hacemos estudio y no nos encuentra nadie, hay dolores, ahí a lo mejor hay algún resentimiento, amargura, tristeza, soledad. Hay que arrancarla en el nombre de Cristo Jesús porque eso está enfermando nuestro cuerpo. En Mateo 6:25, por lo tanto os digo, no afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y es verdad, Cristo nos decía allí que no estuviéramos afanados por lo que podamos tener o no podamos tener. Dice, no tengas ningún pensamiento, o sea, literalmente nos está diciendo que no nos metamos en cosas emocionales
y hasta futura, porque si Dios está con nosotros, Él suple, Él trae toda la necesidad, todo eso viene por añadidura una vez que nosotros reconocemos que Dios es Dios, nuestro proveedor, sustentador, sanador, todo allí, ¿verdad? Dice, por eso no hay que estar ansioso, afanado, angustioso e inquieto, porque esto no es del Espíritu Santo. En Filipenses 4:6, por nada estaré afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, dice. La ansiedad y la angustia surge siempre el temor, se provoca, perdón, en los seres humanos, en los cristianos, en los hijos de Dios, ¿sí? Pero Dios amonesta a los hijos por estar allí afanado, por estar en esas emociones atrapado. En Salmos 37:5 y se encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces hay que siempre estar confiado de que Él lo hará, de que Él ya está allí. Hay mucha gente que me pide oración, que me dice, mi mamá, mire, le detectaron cáncer y ella no quiere aceptar a Cristo. Si Dios es quien nos dio la libertad, si Él respeta ese albedrío, nosotros quienes somos, solo orar, romper las actas, ir a los tribunales y declarando que es salvo, porque dice que tú y tu casa serán salvos. Son salvos porque ya nosotros hemos sido salvos por ellos en el nombre de Jesús. Y créanme, cuando ustedes rompen las actas, piden por sus familiares, aun cuando no hayan aceptado a Cristo como ustedes quieren verlo en lo físico, ellos ya están perdonados porque Dios es el juez y Dios es el que tiene la misericordia. Y Él, para que tú no estés afanado, Él sabe que eso es lo que te afana, lo que te angustia. Bueno, por lo tanto lo ha sanado, lo ha salvado, pero nosotros aquí terrenalmente aún no podemos dimensionar eso, ¿verdad? Porque no lo vemos, porque no vemos que ellos van a la iglesia, porque están convertidos como nosotros o que porque rompen las actas, para nosotros ellos no están salvos, pero realmente son salvos en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo, lo declaro y lo decreto en mi familia, que aun cuando no van a la iglesia, ¿verdad? Pero ya son salvos. Yo los libero, ellos se dejan liberar, así que por lo tanto ya son salvos en el nombre de Jesús. Dice el temperamento y los dones espirituales. ¿Esto influye en los dones? Claro que sí. Claro que sí. El temperamento, el carácter, las emociones pueden dominar bastante en nuestra vida espiritual. Todo cristiano tenemos dones, por supuesto. Hay en unos que se pueden manifestar todos los dones, claro, uno predomina más que el otro, o algunos pueden también tener un don específico donde Dios los ha mandado a llamar, pero en ellos se puede desarrollar todos los dones cuando el Espíritu Santo te ha tomado por completo, cuando tú estás espiritualmente, Él se mueve en todas las áreas, Él puede moverse en la profecía, puede moverse en la sanidad, en la ciencia, en la sabiduría, ¿verdad? Cuando se da una profecía de algo, si es de alguna enfermedad, ya estamos dando profecía de ciencia. Cuando, bueno, pero Dios va a sanar y le expulsamos la enfermedad, ya está trayendo allí el don de la sanidad. Entonces sí puede darse los dones, todos los dones en una sola persona. Claro que se va a manifestar en diferente forma o va a denominar más en un don puntual. Dice que hay 13 dones espirituales. El fruto del espíritu, que son los dones externos, dice en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del espíritu, que es lo que ya decíamos hace rato, ¿verdad? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo eso allí son los frutos del espíritu. Y dice tres más que hablan de los frutos del espíritu. Dice en Romanos, vamos a leer Romanos 12:39. Romanos
Romanos 12, 3. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí por cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera de que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía usase conforme a la medida de fe, o si el servicio en servir o en enseñar o en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con la solicitud y el que hace misericordia con la alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos unos a los otros con amor fraternal, que en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Así que ven, allí hay otros dones que se mueven. Hay dones espirituales, hay quienes son buenos para enseñar, sí, que está la misericordia en ellos. Hay quienes son pastores, hay quienes son maestros, hay quienes son buenos para ayudar, hay quienes tienen la sabiduría súper alta, hay quienes son evangelistas, hay quienes son profetas, hay de exhortación, hay de conocimiento, hay de gobierno, sí, hay de discernimiento, hay de dar, hay de fe, hay de servicio. Y bueno, algunas de estas cualidades, dones podemos tener o tenemos varios relevados, pero el espíritu se mueve más en uno. Así como el temperamento, podemos estar mezclados, pero el que fluye es el que traemos más innato en nosotros, ¿verdad? Dice, una persona debe madurar espiritualmente para poder crecer, ¿sí? Para poder dominar, para poder eh, que prevalezca el dominio propio en nosotros antes que el temperamento, antes que el carácter o que la personalidad, ¿verdad? Eso es lo que debe de surgir más en nosotros. Espiritualmente debemos de estar más elevados que carnemente, que almamente, ¿verdad? Eso es lo que debe de predominar. Dice que la espiritualidad, evidentemente, eso no es un sentimiento emocional, ¿verdad? Es una relación con Dios. Que la espiritualidad es una relación con Dios que es un estado del ser humano que puede ser desarrollado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él puede desarrollar esa espiritualidad en nosotros. Y eso es eso se puede combinar con la madurez espiritual, ¿sí? Con el abrir, como el abrir y cerrar de ojos, cuando éramos cerrados de los ojos, que no entendíamos el mundo espiritual, pero hoy totalmente tenemos abiertos nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús, como dijo Pablo, ¿verdad? Cuando le hablaba a los corintios, yo, hermano, dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo Jesús. En Primera de Corintios, ahí le decía eso. ¿Por qué lo decía Pablo en ese momento? Porque muchos cristianos, aún en esta altura, aún cuando ya tienen 50 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y aún no han madurado y no han crecido. ¿Por qué? Por causa del temperamento, por causa del carácter, por causa de lo que no hemos roto, de lo que no hemos dejado ir, de verdad, en el nombre de Jesús. Y puede ver un cristiano que tenga 5 años y es más maduro que el que tiene 20 años ahí. ¿Por qué? Porque él ha sido más abierto, porque él se ha entregado más, porque él sí tiene una relación profunda con Dios, porque sí ha dejado ir el viejo hombre y se está transformando en el nuevo hombre, ¿verdad? Entonces,
puede variar, por eso les decía que había tiempos de pensar como niño, ¿verdad? Que comer como niño, hablar como niño, pero en este tiempo ya no podía hablar como niño porque ya no era un niño, ya había madurado. Igual se puede hablar espiritualmente, que como niños espirituales no hay un crecimiento de adulto, o sea, el hombre no ha llegado a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque no ha dejado ir al viejo hombre, sino sigue allí el viejo hombre y no ha dejado que surja el nuevo hombre. Entonces a eso es lo que se refería. Por eso la salvación pues es individual, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a lograr la madurez, yo sé que vamos a lograr el crecimiento a través de estos talleres, a través de esta escuela, que estamos siendo formados, que Dios ha encontrado la forma de cómo educarnos, de cómo transformar, de cómo cambiar nuestro temperamento o a lo mejor controlarlo más bien en el nombre de Jesús. Hay cosas que sí se pueden cambiar, hay cosas que quedan ahí, pero se controlan en el nombre de Cristo Jesús, ¿ok? El que camina en santidad, en Gálatas 5, 22, 23, miren lo que dice, el que camina en santidad, que conoce la palabra de Dios, busca con diligencia, dice, así es, busca con diligencia hacer la voluntad de Dios. Y eso es verdad, eso es verdad. El amor, los mandamientos, hay que guardarlos en el nombre de Cristo Jesús. El que guarda su mandamiento dice que es el que lo ama. Y el que lo ama será amado, ¿por qué? Por el Padre. Porque Él lo ama y porque ha habido un genuino amor entre ambos, ¿verdad? Yo amo a mi Padre, Él me ama a mí. Y a veces me hago consentido, ¿por qué? Porque lo amo, porque hago su voluntad, porque hago lo que Él quiere que hago lo que Él quiere que sea. Tenemos que ser lo que Él quiere que sea, no lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Eso es lo que debemos agradar a Dios en esa parte. Y miren, en Corintios, bueno, sí, perdón, este era lo de que cuando hablaba de niño, lo hacía como niño, comía como niño. Ya expliqué esa parte, perdón. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en todo esto? Orar. Orar, sí, que nuestra vida espiritual sea madura, crezca física, emocional, espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Para esto tenemos que tener una relación profunda en Cristo Jesús para que sea Él el que nos renueve, que sea Él el que nos cambie en el nombre poderoso de Jesús. Y esos son los temperamentos, cómo fluye el temperamento. Y miren el carácter, vamos a hablar un poquito del carácter y de la personalidad, ¿verdad? El carácter, ¿qué es? Dice que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar, actuar de una persona, ya sea en persona o en colectividad, o sea, en grupo, por lo que se distingue de las demás. Una persona se distingue cuando está con mucha lo que lo caracteriza su carácter. Dice, aquella persona no tiene un carácter nervioso, cambia constantemente, dice sus intereses, sus entusiasmos y fácilmente con cosas nuevas, pero nada consigue traer lo suficiente, no tiene orden ni disciplina en su vida, suele ser de voluntad débil, sociable y cariñoso. El carácter nervioso, vamos a hablar de los tipos de carácter. Pero el carácter en sí es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, de ya sea de manera de pensar, de actuar o de una persona o una colectividad. Dice el tipo de carácter. ¿Cuántos tipos de carácter hay? Tenemos 8 tipos de caracteres. Los caracteres pueden ser carácter apasionado. Este es emotivo, secundario y tiene gran memoria e imaginación, una capacidad innata para el trabajo y suele abocarse, dice, a causas perdidas. Le interesa aprender y es sumamente metódico en este tipo de tareas. Ese es el carácter apasionado. El carácter nervioso es emotivo, inactivo y primario. Son personas que se sienten
intensamente todos los estímulos del mundo exterior. En cualquier circunstancia se puede disparar su sensibilidad. Aunque no son muy activos y guardan una gran potencial energética que se manifiesta en distintos impulsiones, por lo que pueden reaccionar de forma desmedida e instantánea sin medir consecuencias. Y el carácter flemático dice, no es emotivo, activo y secundario. Este tipo de carácter se distingue por sus cualidades individualistas, metódicas y ordenadas. Las personas con este carácter son un poco adaptables a diversas situaciones, son expresivos e inteligentes, pero son fríos, y es una clase de carácter de mayor estudio e investigación. Este es el que más investiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más dado en las personas. Así que en el nombre de Jesús vamos a romper con esos caracteres. El carácter sentimental dice que es emotivo, inactivo, secundario, son poco sensibles, pesimistas, prefieren aislarse, se desmoralizan muy pronto, muy rápido y suelen ser rencorosos, inseguros e indecisos, y por otro lado tienen tanto problema para adaptarse a cosas nuevas y prefieren su soledad. El carácter colérico, emotivo, activo y primario. Dice, colérico, perdón, es emotivo, activo y primario. Viven ocupadas, son extrovertidas, se mueven por impulso e improvisión, son totalmente extrovertidas, pero en cuanto se presenta algún problema, salen huyendo. Se tensionan fácilmente y son personas muy activas. Dice que él puede involucrarse en situaciones de estrés y presión muy alta. Son muy impetuosas y bueno, dice, se relacionan, tienen relaciones personales e improvisan en diversas acciones sin medir sus actos. Son impacientes pero muy responsables, rebosantes de energía y con una gran pericia para resolver el problema. Carácter sanguíneo. Él no es emotivo, activo, primario. Son personas que tienden a satisfacer sus necesidades de forma rápida. Son inteligentes, activos, además de ser un poco sensibles, y pueden ser fríos y recurrir a mentiras, a manipulaciones, aunque a veces son optimistas y cariñosas. En sus relaciones así pueden ser muy profundas, dice. El carácter amorfo es no emotivo, inactivo y primario. Las personas amorfas son aquellas que destacan por su despreocupación y notable consistencia en casi todos los aspectos de su vida. No suelen planear debido a la implicación de su esfuerzo. Sin embargo, son sinceras, amables y tolerantes. Y también son impuntuales, perezosas, poco originales, despilfarradoras, y no les gusta prevenir. Son impuntuales y nada entusiastas. El carácter apático dice que es no emotivo, inactivo y secundario. Los apáticos son personas de la rutina, muy melancólicas e indiferentes y testarudas. Suelen siempre engancharse mucho al pasado, aferrarse y de no buscar la innovación en ningún ámbito de su vida. Carecen de imaginación e interés. Suelen ser personas tranquilas y confiables. Viven encerradas entre sí mismas. Son poquito testarudas y perezosas y les gusta pues la rutina de diaria. Son muy apáticas y poco interesadas. Esos son los tipos de caracteres que debemos analizarnos porque influencian tanto en nosotros, ¿verdad? Que traen daño. ¿Por qué? Porque el carácter, recuerden, nos puede llevar a la victoria o a la derrota. El hábito del carácter puede destruirnos, ¿verdad? Vamos a hablar de la personalidad. Dice que la personalidad es la
diferencia individual que distingue a una persona de otra como tal. La personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto peculiares que posee un individuo que caracteriza y lo diferencia de otros. El concepto de personalidad proviene del término persona. Por lo general, el individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y el comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo antes de determinar circunstancias. La personalidad se clasifica por actitudes por parte subjetiva en la salud mental del individuo, bien sea el autoestima, el juicio de realizar el individuo a sí mismo, el bienestar que presenta, entre otros puntos. La identidad también la podemos determinar como el concepto de cada individuo que tiene sobre sí mismo, que construye su propia función, cómo se describe, se percibe, cómo se sabe y cómo tiene conciencia de él. Se distingue así del resto de las personas. En su desarrollo, la personalidad comienza realmente en la niñez y en el individuo es consciente de su propia existencia. ¿Cuándo empieza la personalidad? Cuando el individuo tiene conciencia de quién es, de la existencia que tiene, ¿sí? Eso puede consolidarse, dice que en la adolescencia, puede desarrollarse en la adolescencia y consolidarse en la adultez de cada persona, ¿verdad? En el consciente, dentro del lugar de la sociedad donde vive el ser humano. ¿Existen tipos de personalidad? Sí. Hay una personalidad que se llama obsesiva y compulsiva. Es una tendencia que el individuo siente por las reglas, el orden y el control. La personalidad creativa, la característica del individuo que presenta los pensamientos, ideas y conceptos que permite descubrir soluciones originales. La extrovertida, personalidad extrovertida, se distingue a aquellas personas que expresan sus sentimientos e ideas, facilitan en sus ciclos de amistades, se facilitan, pero la personalidad introvertida, a diferencia de todos los individuos pocos comunicativos, son reservados en sus emociones y en sus pensamientos. La personalidad narcisista es aquella que el individuo siente, dice, admiración, vanidad por sí mismo. Se puede decir que este individuo se siente enamorado y orgulloso de su propio aspecto físico y sus propias cualidades. Sin embargo, esta personalidad narcisista puede verse como un trastorno en la personalidad en virtud de exagerar su sobrevaloración propia del individuo. Esta se compone, la personalidad podemos componerla en niveles, en el consciente, que reconoce los estímulos del mundo exterior y de la vida psíquica interior. El preconsciente, que es formado por los recuerdos y aprendizajes que el individuo no es consciente. Y la censura actúa como barrera entre el consciente y el preconsciente. Y el inconsciente se caracteriza por los contenidos reprimidos que buscan retornar a la conciencia o nunca fueron conscientes, pero son incompatibles con la ciencia. Y bueno, la identidad personal, ¿cuál es la identidad? Ella es, dice, histrinótica, esquizoide y son trastornos de la personalidad. Histriónica, se caracteriza por el comportamiento excéntrico por parte del individuo e inclusive provocantes a nivel sexual. Presenta la necesidad de ser el centro de atención. Y la esquizoide es la que la persona revela poca voluntad de relacionarse socialmente. Así que la identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo como actitudes y habilidades en su carácter, en su temperamento, sus virtudes y sus carencias,
todos los cuales permiten que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. ¿Y cómo puede ser la identidad social o colectiva? Esta, la persona, según el cual la persona, al pertenecer o sentirse afín a determinados grupos sociales, espirituales, nacionales, profesionales o laborales, asume un conjunto de rasgos o atributos propios de esta comunidad, lo cual ayuda al individuo a forjar o definir el concepto que tiene de sí mismo, de su lugar entre la sociedad. Muy bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El temperamento realmente se nace, ¿verdad? El carácter se hace en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Y eso nos va a caracterizar, el carácter nos va a llevar a tener una personalidad. Pero ojo, la personalidad o la podemos fingir o la podemos obtener mediante el carácter donde fuimos formados, donde fuimos educados, donde fuimos criados, ¿verdad? Allí es donde al final es nuestra identidad como tal, ¿sí? Cómo nos identificamos, cómo nos caracterizamos ante la sociedad, ante los demás. Por eso es que esta clase nos sirve para analizarnos cómo somos, qué tenemos, qué son nuestras fortalezas, qué son nuestras debilidades. Y estas debilidades, agarrarlas para llevarlas a ser una fortaleza, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, debe de llegar a ser el punto máximo de la madurez, ¿sí? Madurar, arrancar todo eso que nos destruye. Y básicamente se puede determinar que el 90% lo que el ser humano nos distingue es, o los problemas mayores que tenemos los seres humanos es esto, los temperamentos, los caracteres, la personalidad. Entonces ya vimos todo esto, así que vamos a renunciar en el nombre de Cristo Jesús a todo tipo de personalidad. Si hemos fingido ser quienes no somos, si hemos sido extremos, ¿verdad? O si hay enfermedades, vamos a sacar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a trabajar con nuestras debilidades para hacerlos fortaleza, llevarlos a la fortaleza, ¿verdad? Que sea Dios obrando en cada uno de nosotros, trayéndonos la revelación de qué tipo de temperamento tenemos, qué carácter está en nosotros, qué personalidad hemos creado, qué personalidad hemos formado en nosotros, qué nos ha caracterizado como personalidad, ¿sí? Que hemos llegado a la identidad. Muchos de los problemas en los ministerios, muchos de los problemas sociales son la identidad. Es la identidad donde llegamos allí, ese punto siempre es la identidad. Y espero en el nombre de Cristo Jesús que hoy seamos libres de todo temperamento, de toda personalidad, de todo mal carácter, de toda mala formación que hubo en la niñez. Tiene mucho que ver cómo fuiste tratado de niño, tratada de niña, cómo tus padres te educaron, cómo está allí el arraigo. Hoy vamos a romper con todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a entrar a la liberación. Espero en Cristo Jesús que haya libertad, tanto en el conocimiento como físico y espiritual. Y ver qué es lo que está detonando en nuestro carácter para no crecer, para no madurar. En el nombre de Jesús, allí repitan conmigo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta hora venimos tal como somos, tal como estamos. No podemos venir de otra manera.
Solo sabemos que te necesitamos, Cristo Jesús. En esta hora, Señor, abrimos los cielos, declaro los cielos abiertos, que venga tu Espíritu Santo de Dios, que descienda ahora, Señor, a traerme revelación, Señor, a confrontarme a mí mismo de mi carácter, de mi temperamento, de mi personalidad. Hoy, Señor, revélame, Señor, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y en esta hora, Señor, ato la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque y todo lo que se quiera levantar en mi contra y en contra de mi familia. Señor, activo ángeles para esta batalla, atar y encadenar a todo espíritu inmundo, Señor, que se va a mover en esta hora, que va a salir de mí, atarlo, encadenarlo y llevarlo al abismo sin retorno. Señor, ya me siento en tus lugares celestiales en ti, Cristo Jesús, y ahí tomo el dominio y la autoridad que tú me has dado, o que tú me das. Y en esta hora, Señor, vengo a tu tribunal a pedir una audiencia, y aquí en tu tribunal rompo toda acta, todo pacto, todo título, todo lo que las tinieblas tienen en contra de mi generación, por causa del temperamento, por causa del carácter, por causa de la personalidad. Hoy rompemos, Señor, hoy anulo todo lo que influencia desde mi gestación, todo lo que fue transferido a través del cordón umbilical, todo lo que fue, Señor, transferido a mi ADN de mis padres. Hoy rompo con un mal temperamento en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio, Señor, a la frialdad. Señor, hoy renuncio al ego. Hoy renuncio, Señor, a ser dominante, controlador, manipulador. Hoy renuncio a ser sarcástico, Señor, a ser cruel, a ser dominante, a ser impetuoso. Renuncio y rompo con todas esas actas en el nombre de Cristo Jesús, en mi vida, en la vida de mi familia. Hoy rompo y renuncio a toda acta, a todo pacto, a todo título y a toda legalidad. Señor, con ser vengativo, con la venganza. Señor, con ser crítico, con ser chismoso, por murmurar en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio al chisme, renuncio a la ira, renuncio, Señor, al rencor, al resentimiento, a la culpa. Señor, renuncio en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Hoy renuncio a todo temperamento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a toda influencia que está en mi temperamento. Renuncio, Señor, a los malos hábitos, a la mala educación, a la mala disciplina. Señor, actitudes, Señor, negativas, renuncio. Señor, renuncio a todo mal pensamiento, a todo mal comportamiento. Señor, renuncio, Señor, a la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, a todo lo que está en mi alma, en mi corazón y en mis pensamientos. Renuncio, Señor, ahora, me rindo a ti. Señor, mis fuerzas no son mías, son tuyas. Renueva mis fuerzas, renuévalas como a las águilas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saca, Señor, toda confusión. Hoy renuncio a la culpa, al temor, al vacío, a la miseria, a la carencia, a la confusión, a lo negativo. Renuncio, Señor, en esta hora a todo estilo de vida que no te agrada, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a la frustración, a la intolerancia, a la impotencia, al autocontrol. Renuncio, Señor, en esta hora. Señor, declaro que tú traes paz, que tú traes perdón, poder, gozo, amor, vida abundante en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio, Señor, a todo lo que está en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones. Hoy renuncio a la ira, al temor en esta hora, todo miedo,
al cambio, todo miedo, Señor, a quitarme el hábito, todo miedo, a quitar la costumbre que hay en mi vida en esta hora, a todo lo que alimenta el temor a la ira. Hoy renuncio a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de, de Baal, Señor, que trae brujería, hechicería, de Titán y de Jezabel, control, manipulación, ira, contienda, divisiones, Asmodeo, que trae celos, competencias, que traes tanta herencia paterna y materna. Hoy renuncio a la amargura, a la maldad, a la envidia, al rencor, a la intolerancia, a la crítica, a la venganza, al odio, al celo, a los ataques, a la murmuración, al sarcasmo, a ser implacable. Renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, renuncio a todo lo que está aquí en mi cuerpo, en mi sangre, a mis átomos, sale de mis órganos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio, Señor, a toda enfermedad que viene en mi estómago, a úlceras, Señor, que están en mis estómagos por causa de la ira, del miedo, del temor. Señor, a todo problema de los intestinos, a la hipertensión, sale la enfermedad, todo problema de corazón, todo, Señor, problema de perturbación mental, todo dolor de cabeza, toda enfermedad renal, toda diabetes, artritis, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que enferma mis órganos, hoy renuncio a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio a todo lo que no me deja crecer espiritualmente, a lo que afecta mis dones espirituales. Hoy renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy rompo con todo eso. Hoy renuncio, Señor, a todo espíritu inmundo de mal carácter. Renuncio al carácter apasionado, al carácter nervioso, al flemático. Hoy renuncio al carácter sentimental, al colérico, al carácter sanguíneo, al carácter amorfo, al carácter apático. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Hoy renuncio a toda falsa personalidad que se ha metido al consciente, el preconsciente, a la censura, al inconsciente. Hoy renuncio a la falta de identidad, a la personalidad histriónica, a la personalidad esquizoide. Hoy renuncio a la personalidad, Señor, que ha venido como fachada a mi vida a traer mal carácter en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio, Padre, a los hábitos. Hoy renuncio a la costumbre. Renuncio a toda falsa identidad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy sale de mi línea consanguínea. Hoy transforma, Señor, tu sangre. Venga a transformar en esta hora mi sangre, mis átomos, mis células, Señor, a un nuevo carácter tuyo, Cristo Jesús, a llevar mis pensamientos obedientes a ti, Cristo Jesús. Hoy rompo, hoy destruyo todo lo que estaba dentro de mí, a la personalidad obsesiva, convulsiva, a la personalidad extrovertida, a la personalidad narcisista. Renuncio a ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que opera a través de Abadón, a través, Señor, del espíritu de Jezabel, de Titán, de Damián, de Absalón. Hoy salen en el nombre de Cristo Jesús estos espíritus que operan a través de las emociones. Hoy se arrancan de Asmodeo. Hoy sale de nuestras vidas, de la vida de mi familia, de mis antepasados. En el nombre de Cristo Jesús declaro que en esta audiencia salgo absuelta y absuelta a mi familia de todo lo que nos acusaba Satanás, de todo lo que tenía en contra de nosotros por nuestros temperamentos, caracteres y personalidad e identidad. Hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy se anula. Hoy salen espíritus inmundos como los saco de otros cuerpos, los saco de mi cuerpo. Ahora mismo van a subir, van a salir en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus inmundos que han estado arraigados en mi bilis. Ahora en el nombre de Jesús, toda influencia con la tierra, con los elementos de la tierra, del aire, del fuego, del agua, con las estaciones de la primavera, del otoño, del invierno, del verano, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompen, hoy se destruyen, hoy se anulan.
Ahora en el nombre de Cristo Jesús, subiendo y saliendo, espíritus inmundos, desarráiganse de mi vida, desarráiganse ahora. No repitas más. Ahí tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Voy a dar la orden en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, espíritus inmundos, se les quitó el derecho legal, el acta, el pacto, el título y todo lo que tenían en contra de estas personas. En esta hora van a subir y van a salir en el nombre poderoso de Jesús, subiendo y saliendo a la boca y al abismo. Ahora mismo van a desarraigar los órganos, el corazón, el cerebro, ahora los riñones, los pulmones, van a desarraigar la vesícula, van a desarraigar ahora mismo los intestinos, el colon, en el nombre de Cristo Jesús, el cerebro, subiendo y saliendo, los ojos, la lengua, las manos, los oídos, van a subir y van a salir ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus inmundos desarraigando, espíritus inmundos saliendo ahora, es una orden, van a salir por la boca, por la baba, por el bosteceo, por el destornudo, como sea, pero se van, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo suban a la boca, subiendo ya, desarraigando ahora, subiendo a la boca, al abismo. Eso es, espíritu de Damián, espíritu de Abadón, espíritu de Jezabel, de Titán, ahora a la boca, al abismo, en el nombre de Jesús, subiendo y saliendo. Eso es, subiendo y saliendo a la boca y al abismo. Suelta el temperamento, suelta el carácter, suelta la personalidad ahora, subiendo, saliendo a raíz de amargura, tristeza, soledad, desprecio, menosprecio, rencor, amargura, celos, competencia, subiendo, saliendo a la boca, al abismo, en el nombre de Jesús. Tristeza, ahora te vas, baja estima, te vas, en el nombre de Jesús. Depresión, te vas, subiendo y saliendo. Eso es, al abismo y sin retorno, al abismo sin retorno. Eso es, sácalo ya, eso es. Vamos a toserlo, 1, 2, 3, subiendo, 1, 2, 3, tóselo ya, vamos, tosiéndolo ya, subiendo y saliendo. Espíritus inmundos, desarraigan ahora mismo, desarraiganse ya del alma, del pensamiento, de la voluntad, de las emociones, del corazón, subiendo, saliendo, hipertensión, problemas de corazón, de huesos, dolores de musculares, dolores de espalda, dolores de rodillas, de codo, ahora de manos, ahora de cabeza, subiendo y saliendo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo terminen de irse, terminen de desarraigar, terminen de soltar todos esos líquidos de amargura, de hiel, de muerte ahora, espíritu de muerte ahora, subiendo, saliendo a la boca y al abismo, a la boca y al abismo, a la boca y al abismo. Eso es. Eso es, en el nombre de Cristo Jesús. Eso es, Señor, en esta hora traspaso el tiempo y la distancia. Descienda tu gloria ahora. Un vacío no puede quedar vacío. Ahora el Espíritu de Dios, ahora morando sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es, traspaso ahora. La atmósfera se abre. En esta hora los cielos se abren. Tu presencia desciende a ellos. Eso es, descendiendo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, ahora Empieza, Señor, a actuar sobre ellos, a cambiar, a transformar ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Como transformas al barro, Señor, como lo vuelves a transformar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Eso es, desciende el fuego de tu espíritu, desciende la unción ahora sobre ellos. Eso es, puedo ver cómo lloras ante la presencia de Dios ahora. Señor, es hora de hablar con Dios. Vamos, conéctate con Dios en esta hora. Ahora mismo, eso es, desciende la gloria de Dios, Señor. Hoy tu presencia la cubre, la abraza, lo abraza en esta hora, Señor, abrazando esa niña mal formada en el carácter, en el temperamento, en la personalidad, en esta hora, oh Dios, en esta hora, Señor, todo odio, toda amargura, toda tristeza. Puedo ver el dolor que hay ahora, que hubo en la niñez, que hubo en la adolescencia, aún en la adultez, Señor, en la juventud. En esta hora ese dolor, Padre, que los llevó a este carácter, que los llevó, Señor, a este temperamento, que los llevó, Señor, a esta personalidad que ha influenciado uno sobre el otro. En esta hora, Señor, a ese carácter colérico, melancólico, a ese carácter sanguíneo, a ese carácter en esta hora, sanguíneo, temperamento colérico, temperamento melancólico, en esta hora, subiendo y saliendo, flemático ahora,
saliendo de las flemas, saliendo de la sangre, saliendo de las bilis, ahora de los órganos, desarraigándose ya en el nombre poderoso de Jesús, subiendo y saliendo. Eso es. Terminen de irse, terminen de soltar, de desarraigarse. Eso es. Eso es, ahora transformando el Espíritu de Dios ahora. Eso es, transfórmalo, Señor, transfórmalo. Eso es, oh Espíritu de Dios. Eso es, en tu presencia transfórmanos, Señor. Allí queremos estar, Señor, recibiendo la transformación, Señor. Ahora entrégale a Cristo, entrégale a Dios, entrégale al Espíritu Santo. Ahora tu temperamento, tu personalidad, ríndete al Dios que te creó, al Dios que te formó en esta hora. Desde antes que naciese, Él ya te había hecho y te hizo correcta, te hizo correcto, te hizo con sentimientos de bendición en esta hora. Eso es, háblale, oh Padre, cambia, transforma en esta hora, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia, llénalos de tu unción, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Llena todo dolor, Señor, todo mal carácter, saliendo, eso es, saliendo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, eso es. Llena, eso es. Oh Espíritu de Dios, transforma, eso es. Trae los frutos del Espíritu. Trae los frutos del Espíritu, llenando con el fruto de tu Espíritu, Señor. Eso es, ahora, llenando. Eso es, llena, oh, trae amor, trae paz, venida, mansedumbre. Trae, Señor, todo lo que necesitamos, los frutos del Espíritu. Eso es, aleluya. Maravilloso Jesús, maravillosa gracia. Alabamos a Dios por lo que está haciendo, hace y hará, seguirá allí operando. Déjalo entrar, déjalo actuar en tu carácter, en tu temperamento. Dejémoslo que nos transforme en el nombre poderoso de Jesús, pero que sea de libertad, de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Les amo mucho y sé que estamos aprendiendo, creciendo. Así que repite conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te doy las gracias por la libertad, por la sanidad. Señor, el vacío que había en mi alma, hoy lo has llenado con tu Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu. Señor, con tu presencia, te alabo y te bendigo. Ato la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque, todo espíritu de muerte, de accidente que se quiera levantar en mi contra, de caídas de avión, de caídas, de quebradura de huesos, hoy lo atamos y lo encadenamos en el nombre poderoso de Jesús, en mi vida y en la de mi familia. Pongo muros de fuego alrededor mío, de mi familia, no penetran las tinieblas, cúpulas de oro, de 7x7x7x3 en mi casa, techos, paredes, pisos y ventanas, en el nombre de Cristo Jesús. Declarando la victoria, Señor, declarando que es bendita mi salida, que es bendita mi llegada. Activo ángeles, Señor, que desciendan para estar conmigo, ayudarme a luchar la batalla. Ángeles de alto rango, ángeles familiares, personales y ministeriales, que vayan delante de mí, de mi familia, que nos cuiden y que nos ayuden en cada batalla, declarando la victoria, el botín en la mano. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, Padre, que hoy comienzo a vivir los mejores años de mi vida, que hoy, Señor, transformas mi carácter, mi temperamento y mi personalidad. A ti, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que seguiré sirviendo al Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Nos vemos en la próxima. Les amo mucho y bueno, espero esto sea de bendición, de revelación y que Dios traiga el cambio en ti y en mí en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Chao.
Hasta la próxima.